¿Y si te dijera que ahora podrías comprar una casa sin tener crédito, pagando menos cada mes, pero quedando endeudado por prácticamente toda tu vida? Suena bien, ¿verdad? Pero, ¿y si esa solución es exactamente lo que podría empujar los precios de las viviendas todavía más arriba mientras millones de personas quedan atrapadas en una deuda eterna? Hoy vas a descubrir algo que casi nadie te está explicando con claridad. Y cuando termines este video, tu forma de ver las hipotecas va a cambiar por completo. Porque lo que está comenzando a discutirse en Estados Unidos no es un simple ajuste financiero. Es un cambio que podría redefinir por completo el concepto de ser dueño de una casa. Y te advierto algo, esto no es tan bonito como lo están pintando. Antes de continuar, si te interesa entender de verdad lo que está pasando con el mercado inmobiliario, con las rentas, con las hipotecas y con el futuro de la vivienda en Estados Unidos, suscríbete ahora mismo al canal, activa la campana y acompáñame en este análisis que muy pocos se atreven a hacer con total honestidad. Ahora sí, vamos a empezar por el principio. Durante décadas, el sueño americano ha tenido una imagen muy clara: trabajar duro, ahorrar, obtener una buena hipoteca a 30 años y finalmente ser dueño de tu casa. 30 años, ya eso era considerado una deuda larga. Pero hoy, en medio de una crisis de viviendas sin precedentes, con precios disparados, con tasas de interés altas y con millones de personas incapaces de calificar para una hipoteca tradicional, ha surgido una idea que para muchos suena como una solución mágica: préstamos hipotecarios a 50 años. Y no solo eso, también la posibilidad de otorgar hipotecas a personas sin una puntuación crediticia tradicional, sin historial, sin score, sin los filtros que antes eran obligatorios. En papel, suena como una oportunidad. En la realidad, podría convertirse en una de las decisiones financieras más peligrosas de nuestra era. Y aquí viene la primera gran pregunta que quiero que te hagas desde ahora. ¿Esto realmente ayuda a las personas? ¿O solo ayuda a que los precios sigan subiendo mientras los bancos ganan más dinero que nunca? Porque cuando algo parece beneficiar a todos, normalmente es porque alguien, en algún lugar, está ganando mucho más de lo que parece. Vamos a entender primero qué es exactamente una hipoteca a 50 años. Una hipoteca tradicional se paga en 15 o 30 años. Eso significa que tomas el precio de la casa, se le suman los intereses y lo pagas en ese periodo de tiempo. Con una hipoteca a 50 años, ese mismo monto se divide en 600 pagos mensuales. 600. El resultado: una mensualidad más baja, mucho más baja. Y allí es donde está el truco psicológico. Porque cuando una persona ve que sí puede pagar la mensualidad, automáticamente siente que puede comprar la casa. Pero el problema no está en la mensualidad. El problema está en el costo total real de esa deuda. Con una hipoteca a 50 años, tú no solo pagas una casa y media o incluso dos, porque los intereses se acumulan durante medio siglo, durante décadas completas, y durante los primeros muchos años, la gran mayoría de tu dinero no va al precio de la casa. Va directo al banco. Va directo al interés. Tu patrimonio crece lentísimo. Tu deuda tarda muchísimo en bajar. Y aquí aparece la segunda gran pregunta. ¿Qué pasa si en 10, 15 o 20 años quieres vender esa casa? La respuesta es dura. Es muy probable que todavía debas una cantidad enorme de dinero. Y en lugar de ganar con la venta, podrías perder. Ahora vamos a hablar del otro punto crítico: comprar una casa sin puntuación crediticia. Esto significa que personas sin historial financiero tradicional, sin tarjetas, sin préstamos previos, podrían calificar utilizando otros criterios: ingresos, estabilidad laboral, pagos de renta, servicios, etc. Y nuevamente, en el discurso público, esto suena muy humano, suena inclusivo, suena como una segunda oportunidad para millones. Pero el mercado no funciona con emociones, funciona con números. Y cuando tú permites que entre mucha más gente a competir por las mismas casas, ¿sabes qué ocurre? Exacto. Los precios suben, porque la oferta no aumenta mágicamente.
Las casas no aparecen de la nada, pero la demanda sí se dispara. Más personas calificando, mismo número de viviendas, resultado inevitable: presión alcista en los precios. Y aquí aparece una de las mayores ironías de toda esta historia. Estas medidas supuestamente buscan hacer las casas más accesibles, pero pueden terminar haciéndolas aún más caras. Y no solo para los nuevos compradores, también para los que ya están dentro del mercado. Ahora, quiero que imagines este escenario. Una pareja joven. Ambos trabajan, no tienen mal historial, pero tampoco un gran crédito. Hoy, con el sistema tradicional, no califican para una casa de 350 o 400 mil dólares. Pero mañana, con una hipoteca a 50 años, sí califican, porque la mensualidad se ve más manejable. Compran, se emocionan, suben fotos. Por fin somos propietarios. Pero pasan los años, las tasas varían, los gastos crecen, los impuestos suben, el mantenimiento no perdona, y de pronto, después de 12 o 15 años, siguen debiendo casi todo. Han pagado cientos de miles de dólares y aún así, la deuda casi no ha bajado. Ahí es cuando muchos despiertan. Pero ya es tarde, porque la deuda los acompaña como una sombra. Y ahora quiero que pienses en esto con mucha atención. Si millones de personas entran al mercado gracias a estas nuevas hipotecas, ¿quién crees que gana más? ¿El comprador? ¿O los bancos, los fondos de inversión, los grandes tenedores de deuda? Porque mientras tú pagas durante 50 años, ellos reciben intereses durante 50 años. Generaciones enteras pagando la misma casa. Y aquí viene una de las preguntas más incómodas de todo este tema. ¿Estamos convirtiendo el sueño de la casa propia en una renta disfrazada de hipoteca? ¿Pagas toda la vida, pero nunca terminas de pagar? Ahora sumemos esto a otro factor explosivo: los inversionistas. Cuando el acceso al crédito se relaja, cuando más personas pueden pedir préstamos, el mercado se vuelve más atractivo para los grandes capitales. Más movimiento, más liquidez, más oportunidades de especulación. Y los inversionistas juegan con ventaja, porque compran en efectivo, compran rápido, compran en volumen. Y cuando compiten con compradores comunes, los compradores comunes casi siempre pierden. Entonces tenemos este escenario: más compradores con hipotecas largas, más inversionistas activos, oferta limitada. Resultado: precios artificialmente sostenidos o incluso inflados. Y aquí viene el punto donde todo esto se vuelve realmente peligroso. Porque una hipoteca a 50 años no solo afecta tu presente, afecta tu futuro completo, tu capacidad de ahorro, tu retiro, tu libertad financiera, tus decisiones, tu movilidad. Porque cuando tienes una deuda así, cambiar de ciudad se vuelve más difícil, emprender se vuelve más riesgoso, renunciar a un mal trabajo se vuelve aterrador. Te vuelves dependiente del pago, de la cuota, de la obligación. Y el sistema lo sabe. Ahora déjame hacerte una pregunta directa. Si este modelo fuera tan bueno para el ciudadano, ¿por qué nunca antes se había implementado de forma masiva? ¿Por qué durante décadas el estándar fue 30 años? Porque los expertos siempre entendieron algo muy simple. Más años no significan más accesibilidad real. Significan más riesgo, más intereses, más esclavitud financiera. Y ahora viene la parte que muchos no quieren escuchar. Esto no es una solución estructural a la crisis de vivienda. Es un parche peligroso. La verdadera solución sería construir más viviendas, regular el mercado de rentas, limitar la especulación extrema, facilitar terrenos, bajar costos de construcción. Pero eso requiere tiempo, planificación y decisiones políticas difíciles. En cambio, alargar la deuda es rápido, es rentable y no requiere resolver el problema de fondo. Y aquí es donde quiero que prestes muchísima atención, porque lo que estamos viendo no solo es un cambio financiero, es un cambio cultural. Estamos pasando de compra tu casa y constrúyete un patrimonio a paga una casa durante toda la vida. Eso es muy diferente. Eso transforma completamente la relación entre las personas y el dinero. Y ahora te dejo con esta pregunta solo para esta primera parte. Si puedes pagar una casa durante 50 años,
¿Realmente eres dueño? ¿O solo eres el inquilino de una deuda? Si esta información ya te está abriendo los ojos, dale like, suscríbete ahora mismo y acompáñame en la parte 2 donde vamos a entrar en cómo esto puede crear una nueva burbuja, qué pasará con las generaciones jóvenes y qué estrategias reales puedes usar para no caer en esta trampa. Vimos cómo funcionan los préstamos a 50 años. ¿Por qué reducen artificialmente la mensualidad, pero multiplican la deuda total? Ahora vamos a entrar en la parte que casi nadie quiere analizar a fondo. Lo que esto puede hacerle al mercado inmobiliario completo. Lo que esto significa para las nuevas generaciones. Y por qué algunos actores podrían ganar billones mientras millones quedan atrapados. Porque esto no es solo un tema de hipotecas. Es un tema de poder, de control, y de hacia dónde se está empujando el futuro financiero de toda una sociedad. Imagina por un momento algo muy simple. Un mercado donde cada vez más personas pueden acceder a crédito, donde cada vez más compradores entran a competir, pero donde la cantidad de casas sigue siendo prácticamente la misma. ¿Qué pasa? Los precios suben. No porque las casas valgan más en realidad, sino porque hay más personas persiguiendo el mismo producto. Eso es exactamente lo que ya pasó antes. Y aquí es donde entra un nombre que muchos recuerdan con escalofríos: la crisis del 2008. En aquel entonces, el problema no fue solo que la gente comprara casas. Fue que la gente compraba casas que realmente no podía sostener a largo plazo. Se relajaron los requisitos. Se aprobaron créditos riesgosos. Se crearon instrumentos financieros basados en deudas frágiles. Y todo parecía perfecto, hasta que dejó de serlo. Millones de ejecuciones hipotecarias, familias desplazadas, ahorros evaporados, carreras enteras destruidas. ¿Y ahora? Cuando el mercado otra vez está tensionado, cuando otra vez los precios están en niveles críticos, ¿la solución es alargar la deuda a 50 años? Aquí aparece una de las preguntas más peligrosas de todas. ¿Estamos sembrando las bases de una nueva burbuja silenciosa? Porque las burbujas no siempre explotan de golpe. A veces se inflan lentamente. Apenas se sienten. Y cuando la gente se da cuenta, ya están demasiado adentro. Ahora pensemos en las generaciones jóvenes. Generación Z. Millennials. Personas que crecieron viendo cómo la vivienda se volvía inalcanzable. Muchos ya ni siquiera aspiran a comprar. Solo alquilar es sobrevivir. Y ahora el sistema les dice: sí, puedes comprar, pero durante 50 años. Eso significa algo muy fuerte. Una persona que compre una casa a los 25 años con este modelo podría terminar de pagarla cerca de los 75. Eso ya no es un proyecto financiero. Eso es un proyecto de vida completo. Eso condiciona todo: casarte, tener hijos, cambiar de ciudad, emprender. Todo queda atado a un solo pago mensual, durante medio siglo. Y aquí viene una de las verdades más incómodas. Esto no crea libertad financiera. Crea dependencia financiera. Ahora pensemos en el mercado laboral. Una persona con una deuda de este tamaño difícilmente renuncia a un trabajo que odia. Difícilmente arriesga para crecer. Difícilmente se mueve. Porque el miedo al impago es más fuerte que el deseo de avanzar. Y un trabajador con miedo es un trabajador controlable. Ahora miremos al otro lado del tablero. Bancos, fondos de inversión, paquetes de hipotecas, bonos respaldados por deuda. ¿Qué representa una hipoteca a 50 años para ellos? Ingresos garantizados durante 5 décadas. Flujos constantes de dinero. Activos financieros que pueden vender, dividir, empaquetar y revender. Una máquina de generación de intereses a largo plazo. Mientras tú ves una casa, ellos ven un activo de rendimiento. Mientras tú ves un hogar, ellos ven un activo. Y aquí viene otra pregunta incómoda. Si este modelo fuera tan malo para los bancos, ¿crees que lo estarían promoviendo? Ahora observemos otro detalle crucial: las tasas de interés. Una hipoteca a 50 años es extremadamente sensible a cambios de tasas. Una pequeña variación en el interés multiplicada por 50 años puede representar cientos de miles de dólares extra. Lo que hoy parece barato, mañana puede volverse insoportable. Y si el pago se vuelve impagable, empieza el ciclo. Retraso, recargos, estrés, ejecución. Y el banco se queda con el activo. Y vuelve a venderlo. Y vuelve a ganar. Y ahora quiero que imagines algo aún más delicado. ¿Qué pasaría si millones de personas se ven obligadas a vender al mismo tiempo dentro de 10, 15 o 20 años?
personas que nunca lograron construir suficiente plusvalía, personas que siempre fueron apenas sosteniéndose. Podría crearse un efecto dominó, un ajuste brutal, un reseteo del mercado, pero solo después de que el sistema haya exprimido décadas de intereses. Ahora hablemos de la palabra que todos evitan: especulación. Cuando el acceso al crédito se expande demasiado, los especuladores entran con fuerza, compran barato, esperan, revenden caro y utilizan el mismo sistema contra quienes solo quieren una casa para vivir. Porque para el especulador no existe el concepto de hogar, solo existe el concepto de rentabilidad. Y aquí aparece una paradoja cruel. Las personas toman hipoteca a 50 años para poder comprar, mientras los inversionistas usan ese mismo mercado inflado para enriquecerse. Unos quedan atrapados, otros acumulan. Y ahora te hago una pregunta directa. Si este sistema no cambia la oferta de viviendas, si no construye más casas, si no reduce costos de terreno, si no baja materiales, entonces, ¿cómo exactamente se supone que va a solucionar la crisis? La respuesta es dura. No la soluciona, solo la disfraza, solo la patea hacia adelante en el tiempo. Solo convierte el problema actual en una deuda a 50 años. Y aquí está uno de los mayores engaños psicológicos de todo esto. Se vende como accesibilidad, pero en realidad es elongación de la esclavitud financiera. Antes eran 30 años, ahora son 50. Después serán 70. ¿La siguiente generación heredará las hipotecas de sus padres? No es una exageración, es una tendencia. Y ahora quiero que prestes atención a esto porque aquí se define todo. Cuando un mercado deja de basarse en valor real y empieza a basarse solo en capacidad de pago mensual, ese mercado se vuelve extremadamente frágil, porque ya no importa cuánto cuesta algo, solo importa cuánto te endeudas para tenerlo. Y eso, históricamente, nunca termina bien. En este punto del análisis ya podemos ver algo con claridad. Este modelo no está diseñado para resolver la raíz del problema. Está diseñado para mantener el motor del mercado girando, sostener precios altos, garantizar rentabilidad financiera a largo plazo y evitar un ajuste real, por ahora. Y aquí viene el verdadero punto de quiebre. Si los precios no bajan, si la deuda se alarga, si la plusvalía tarda décadas en construirse, entonces, ¿qué tipo de propietarios vamos a tener en el futuro? Personas que pagan toda la vida, sin libertad, sin margen, sin verdadero patrimonio líquido. Y ahora te dejo con esta pregunta justo antes de entrar en la parte final de este documental. Si la solución a todo es endeudarte más tiempo, ¿no será que el problema real nunca se quiso solucionar? Si este análisis te está haciendo ver las cosas con otros ojos, deja tu like, suscríbete ahora mismo y prepárate para la parte 3, donde vamos a cerrar con la verdadera consecuencia final de este modelo. ¿Qué puedes hacer tú para protegerte? Y la conclusión más importante de todo este análisis. Hemos llegado al punto final de este análisis. Y ahora, después de haber visto cómo funcionan los préstamos a 50 años, después de haber entendido su impacto en los precios, en la deuda, en los jóvenes, en el mercado, después de haber visto quién podría ganar billones con este modelo, solo queda una pregunta que realmente importa. ¿Qué significa todo esto para ti? Porque al final, no importa lo que digan los bancos, no importa lo que prometan los políticos, no importa cómo lo vendan los titulares, la deuda la pagas tú. Vivimos en una época donde todo está diseñado para que consumas ahora y pagues después, muy después, y cada vez más después. Primero fueron los créditos a meses, luego a años, luego a décadas, y ahora, medio siglo, 50 años, una vida. Antes una hipoteca era un proyecto financiero. Hoy
se está convirtiendo en un proyecto existencial. Porque cuando una deuda te acompaña durante casi toda tu vida adulta, esa deuda deja de ser solo un compromiso, se convierte en un condicionante. Y aquí viene una verdad que duele, pero libera. No todo lo que puedes pagar te conviene. Que algo sea pagable cada mes no significa que sea justo, ni que sea sano, ni que sea inteligente a largo plazo. Ahora quiero hablarte directamente, sin filtros. Si en algún momento te enfrentas a una oferta de este tipo, si alguien te dice, no te preocupes, puedes comprar, son solo 50 años. Hazte estas preguntas. ¿Estoy comprando patrimonio? ¿O estoy comprando una cadena elegante? ¿Estoy construyendo libertad? ¿O estoy hipotecando decisiones futuras? ¿Estoy invirtiendo en mi vida? ¿O estoy solo sobreviviendo financieramente? Porque la diferencia entre un buen negocio y una trampa a veces solo se nota cuando ya es demasiado tarde. Ahora, hablemos de estrategias reales, no promesas mágicas, no soluciones rápidas, estrategias que sí protegen tu futuro. Primero, no te enamores de la mensualidad. La mensualidad es el anzuelo. Enamórate del costo total, del interés acumulado, del tiempo real que te va a tomar recuperar lo que pagas. Segundo, piensa en la movilidad. Una deuda de 50 años te amarra. El mundo cambia, los trabajos cambian, las oportunidades cambian. No te encierres en una jaula dorada. Tercero, no compres por presión social. No compres porque todos están comprando. No compres por miedo a quedarte fuera. El mercado siempre tiene ciclos. Lo que hoy parece imposible, mañana puede ser una oportunidad. Cuarto, construye liquidez, ahorro, colchón financiero, porque el verdadero poder no está solo en tener una casa, está en tener opciones. Y ahora, quiero que veas algo con total claridad. El sistema no te va a proteger de una mala decisión. El sistema se beneficia de que tomes decisiones impulsivas. El sistema gana con tu deuda, no con tu libertad. Y aquí viene la conclusión más importante de todo este documental. Alargar la deuda no soluciona la crisis de vivienda, solo la esconde, solo la disfraza, solo la convierte en un problema para tu yo del futuro. Las casas no son más accesibles porque las deudas sean más largas. Las casas son accesibles cuando los precios son razonables, cuando la oferta es suficiente, cuando los salarios alcanzan. Todo lo demás es maquillaje financiero. Y ahora, si llegaste hasta aquí, déjame decirte algo con total honestidad. Eso ya te pone por delante del 90% de las personas. Porque entender el juego te da ventaja. Tal vez hoy no compres, tal vez mañana sí, pero ahora comprarás con conciencia. Y antes de cerrar este video, te hago una última pregunta, solo para que la cargues contigo. Si el precio de tus sueños es endeudarte durante toda tu vida, si el precio de tus sueños es hipotecar tanto tiempo de tu vida laboral, ¿realmente estás comprando un sueño? ¿O estás convirtiendo tu sueño en una pesadilla? Si este contenido te aportó valor, dale like, suscríbete al canal, activa la campana y comparte este video con alguien que esté pensando comprar casa. Porque esta información puede ahorrarle décadas de deuda a alguien que quieres. Soy el tutor de casas, y esto fue Préstamos a 50 años y sin puntuación crediticia, la nueva ilusión de la vivienda en Estados Unidos.